A pocos días de la jornada de concientización sobre la esclerosis múltiple, vamos a hablar sobre la situación que se está dando en medio de la pandemia, Roxy. Hola, ¿qué ¿Cómo le tal? va? Bueno, ¿Qué buenos dice? días. Fue el sábado, el día de concientización de esclerosis múltiple y no queremos que pase inadvertido porque en el país hay unas 10.000 personas con esta enfermedad y es por eso que queremos destacar los avances en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, que esto es fundamental. Bueno, nosotros hablamos con el doctor Andrés Barbosa, que es neurólogo, y nos habla acerca de las características de la enfermedad, porque vamos por parte. Primero, desarrollemos de qué se trata y describimos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene un componente autoinmune. Esto quiere decir que el mismo sistema de defensas del organismo no reconoce algunas estructuras como propias y las ataca. En este caso, las estructuras que no reconoce son las del sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Esta es una enfermedad de gente joven. Aparece generalmente entre los 20 y los 40 años. Pueden haber casos en niños y pueden haber casos en personas mayores, pero es mucho menos frecuente. Como causa no se sabe bien por qué se genera esta alteración en el sistema inmunológico. Sí se sabe que hay una base genética, si bien no es una enfermedad que uno ve en las familias, pero tiene una base genética y hay factores externos de exposición que todavía no son del todo bien conocidos. Qué poco se sabe, ¿no? Digo, por lo menos yo no sabía demasiado sobre la esclerosis múltiple, todo esto que dice el doctor, que en pocas palabras lo resume. Roxy, Sí. ¿cuáles son los síntomas? Bueno, se dice que es la enfermedad de las 1000 caras porque la sintomatología que tiene un paciente no es igual a la de otro paciente. Pero hay síntomas que son frecuentes y está bueno destacarlos. Veámoslo. ¿Cuáles son? A través del siguiente detalle de la placa. A ver. Alteración de la vista, visión doble estamos hablando, pérdida del equilibrio, pérdida de la fuerza en un brazo o en piernas, sensación de adormecimiento o quemazón, pérdida de la sensibilidad y fatiga y lo que decía el doctor, que es una enfermedad que ataca sobre todo a la edad joven. Claro, entre 30 y 40 años, 30, decía ajá. en general, ¿no? Pero te iba a decir, Roxy, estos síntomas coinciden con una gran cantidad de dolencias, por eso me imagino que también debe ser difícil de diagnosticar, ¿no? Claro, y ya que estás hablando de diagnóstico, es muy importante para tener un tratamiento adecuado, eficaz. Y hablando de esto, lo que nosotros decíamos cuando comenzábamos, es importante el avance que ha habido en el diagnóstico para la detección y también el tratamiento. Mirá qué importante es, Dani, que hay tratamientos que han logrado frenar la enfermedad y que no avance. Y eso es muy bueno lo ¿Qué que te se ha parece? conocido en los últimos años, ¿sí? Porque es una enfermedad sumamente cruel. Claro, sí. Produce un deterioro a nivel, digamos, físico Neurológico, y neurológico también. tremendo. Tremendo. Sí. Lo escuchamos al doctor. En cuanto a los métodos de diagnóstico y los tratamientos, se ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Esclerosis múltiple es una de las enfermedades en las que más se investiga actualmente en el área de la neurología y actualmente disponemos de terapias muy eficaces y muy seguras que, si bien no permiten aún la cura de la enfermedad, sí nos permiten disminuir muy significativamente la frecuencia con la que aparecen estas recaídas y la frecuencia con la que aparecen estas lesiones, al punto tal que en muchos pacientes nosotros podemos lograr detener la enfermedad, no curarla, sino detenerla, y que reducir muy significativamente la probabilidad de discapacidad a largo plazo. Bueno, ¿y qué bien. pasa en el contexto de pandemia, Roxy, con la esclerosis múltiple? Bueno, en este contexto de pandemia lo que está ocurriendo es que existe terror al contagio y, como en varias patologías, como lo hemos dicho en estos últimos días, existe preocupación por parte de los especialistas porque, como esta y otras enfermedades más, los pacientes han interrumpido los tratamientos. Por este contexto de pandemia, por esto que hablamos de la cuarentena, la gente ha dejado de consultar y ha descuidado todos los tratamientos. Bueno, en la esclerosis múltiple también pasa exactamente lo mismo, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la esclerosis múltiple no es un factor de riesgo si se contagian de COVID-19. Viste que hay enfermedades que sí, Claro, no pero es digamos, no es que el grupo, digamos, que sufre mayor las consecuencias del Tal COVID-19, cual. como Tal ocurre cual. sí con las personas mayores de 60 años. la hipertensión
hipertensión, la Exacto. diabetes, la obesidad. Bueno, no es un factor de riesgo y esto también es importante decirlo. Bueno, lo escuchamos al doctor y que habla de esto, de que hay que retomar los tratamientos, consultar a los especialistas y ahí el doctor va a decir qué tipo de tratamiento va a tener que seguir haciendo. Porque en el caso de la esclerosis múltiple, suspender el tratamiento puede ser irreversible. Por eso esta preocupación. Bueno, lo escuchamos al doctor. Hemos ido cambiando las normativas y las indicaciones de qué hacer con nuestros pacientes porque buena parte de las terapias que nosotros usamos modifican el sistema inmunológico y cuando empezó la pandemia no sabíamos bien qué iba a pasar con los pacientes afectados y con las terapias. Ahora sabemos un poco más. Nosotros en Mendoza estamos en una situación epidemiológica que nos permite continuar con los tratamientos, por eso no se han interrumpido y si había alguna pausa, en este momento se están reiniciando la mayor parte de los tratamientos y eso irá cambiando según cómo se muestre el panorama en los próximos meses. Y lo importante y lo que recalcamos para los pacientes es que sigan los controles con sus médicos y eventualmente el médico le dirá la mejor manera de hacerlo si es en forma virtual o en forma presencial.